Vamos a resolver los ejercicios para el aprendizaje. El ejercicio número 1 me dicen que calcule BC si AM es igual a MD, que es igual a 12 unidades. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos. Entonces vamos a colocar los datos de una manera conveniente. Vamos a girar un poquito la cámara. Ahora sí, para que podamos observar con claridad la pregunta número 1. Bien, me dicen que AM mide 12 unidades, MD también mide 12 unidades. Ahora, como me están diciendo acá un ángulo de 53 grados y acá también 53 grados, nosotros sabemos que el triángulo de 53 y 37 tiene como medidas notables a 3K, 4K y 5K, ¿correcto? Entonces, para el triángulo superior, que está arribita, este ángulo sería 37 grados y vamos a extrapolar al triángulo para poder sacar sus medidas notables y tendríamos lo siguiente, ¿no? Miren, tendríamos un triángulo por aquí cuyas medidas notables son ahí está, miren chicos, tengo aquí 90 grados, acá tengo 53 y por acá tengo 37. Y como me están diciendo que este lado vale 12, acá colocaré que esto es 12. Ahora, ustedes recuerdan que el triángulo de 37 y 53 tiene como medidas notables a 3K, 4K y 5K. De manera que 3K sería 12. Es decir, ¿cuánto vale K? K valdría 4. ¿Cuánto valen los demás lados entonces? Este lado sería 4 por 4, 16. Y este lado, es decir, la hipotenusa, valdría 20. Entonces, ya tengo las medidas del triángulo mayor. Por aquí, esto va a medir 20 y todo esto va a medir 16. Muy bien, ya tenemos en cuenta todo ello, ¿ok? Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué más? En el triángulo de abajo, también podemos sacar al triangulito a un costadito para poder analizar sus medidas. Tengo ahí un triángulo rectángulo de 37 y 53. Creo que en este caso van hacia abajo, ¿no? Como que está orientado hacia la parte inferior. Listo, a ver. Acá esto sería 90, por acá es 53 y esto mide 12. Si acá dice 53, el ángulo que viene aquí sería 37, ¿correcto? Muy bien. Bueno, hacemos la misma lógica del triángulo anterior. Este lado sería 3K, el que se opone a 53 sería 4K y la hipotenusa sería 5K. Bueno, claramente 4K sería 12, es decir, K vale 3. Por lo tanto, el lado superior sería 3 por 3, 9. Y esto sería 5 por 3, 15, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Bueno, nos va a importar sobre todo la medida del 9. Esa sobre todo. Entonces, esto mide 9. Ya tengo que su valor es 9. Y recuerdan que a mí me están preguntando cuánto mide BC. También recuerdan que todo esto medía 16 MC. Por lo tanto, chicos,
Entonces, si todo esto mide 16 y este segmento mide 9, entonces, por lo tanto, el segmento BC, ¿a qué sería igual? BC sería 16 menos 9, es decir, BC sería igual a 7, y como estamos trabajando en unidades, 7 unidades. ¿Listo? Muy bien. Pasemos ahora sí a la pregunta número 2. Vamos a variar un poquito el ángulo de la imagen. Ahí está. Muy bien. Excelente. A ver, dice, en un triángulo ABC, la medida del ángulo BAC es 37 y la medida de ACB es 8 grados. Bueno, vamos a graficar entonces. Graficamos el triángulo con esas medidas, colocando primero una base, claro está. A ver, más o menos algo ahí. Ahí. Bueno, tratemos de hacerlo lo más cercano posible a la realidad. ¿Ok? Bien. Me dicen que acá el ángulo es 37 grados. Mira, imagínense. Ahí está. 37 grados. Más o menos por ahí. ¿Ya? Ahí. Listo. Y por acá también hacemos el trazado. Lo estoy colocando bastante obtuso porque justamente 37 grados y 8 grados es un ángulo muy pequeñito. Así que vamos a tratar de siempre hacerlo de la manera más cercana a la realidad posible. Ahí está. Muy bien. Listo. Ya está. Ahora, el triángulo sería A, B y C. La medida del ángulo BAC, es decir, este ángulo, es 37. La medida del ángulo ACB es 8. Entonces acá va 8. Y AC mide 50 unidades, es decir, la parte inferior todo va a medir 50 unidades. Esto lo vamos a colocar con color rojito, indicando que se trata de una medida. 50 unidades. ¿Listo? Muy bien. Y nada más, eso es todo. Me piden calcular la medida de AB. Pues bien, chicos, en esta pregunta vamos a utilizar un pequeño artificio que consiste en prolongar. Observen. Vamos a prolongar al triángulo ABC, vamos a prolongar al lado AB por aquí. Observa. Ahí. ¿Y todo con qué finalidad? Vamos a ver. Ahí está. Hemos hecho una prolongación. Y también vamos por el otro lado, por aquí. Vamos a tratar de cerrar acá el triángulo, tratando de formar un triángulo rectángulo. Más o menos algo así. Ahí está. Entonces, hemos trazado esas dos líneas y tratando de formar aquí un triángulo rectángulo alternativo. O sea, estamos aplicando un artificio. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
¿Para qué hemos hecho esta prolongación? ¿Para qué hemos hecho ese gráfico adicional o externo? Mira y aprende. Lo que pasa que 37 más 8, ¿cuánto es? Es 45. Y cuando tenemos un ángulo de 45 grados en un vértice, en el otro vértice también tiene que ser 45. Porque se trata de un triángulo notable, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si acá tenemos 50 unidades, que es lo que mide todo esto, es lo que mide desde aquí hasta acá, vamos a preguntar, ¿cuánto va a medir cuál sería la medida del cateto verde que está en la parte derecha? ¿Cuál sería la medida de este cateto? Muy bien, no será difícil para ustedes darse cuenta de que estamos ante un triángulo de 37 y 53, ¿no es cierto? Y en el triángulo de 37 y 53, esta parte sería 3K. Estamos hablando del triángulo grande, ¿ok? Del triángulo grande. Esto sería 3K, me refiero a esta parte. Todo esto que sería 4K. Y la hipotenusa sería 5K. De manera que tenemos un triángulo notable grande de 37 y 53, porque todo este ángulo vale 53. Y tenemos un triángulo de 45-45. Vamos a ver de qué nos sirve eso. Chicos, si esto es 5K, significa que, ¿cuánto vale K? 5K igual a 50. Significa que K vale 10. Reemplázalo aquí. ¿Cuál sería el valor de este lado? Sería 3 por 10. 30. Entonces ya tengo el valor de este lado. ¿Cuánto mediría todo esto? Sería 40. Ya tengo el valor total de ese segmento. Y ahora sí te pregunto, todo esto vale 40. Es decir, desde la parte total extrema a la derecha, ahí, hasta acá, hasta la parte final, ¿cierto? Pero como todo esto vale 30, este segmento, ¿cuánto va a valer? Si estamos en un triángulo de 45-45, acá también sería 30, ¿correcto? Entonces, este segmentito va a ser 30. ¿Por qué? Por el triángulo notable de 45 y 45. Entonces, ahí tenemos justamente la medida 30 que se va a repetir con este cateto. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo notable de 45-45. Muy bien. Entonces ya saben que en ese triángulo de 45-45 los catetos son iguales. Pregunta. ¿Cuánto valdría AB si todo esto vale 40 y esta parte vale 30? Entonces, AB vendría a ser 40 menos 30, que es igual ¿a cuánto? A 10. Muy bien. Y como estamos trabajando con unidades, 10 unidades. ¿Se entendió? Perfecto, chicos. Muy bien. Excelente. Bien. Continuamos entonces con el ejercicio número 3. Me piden calcular el valor de HR si AB mide 20 unidades. Bien, coloquemos entonces que esto mide 20 unidades. Y ahora sí, en el triángulo nos dicen que acá el ángulo vale 30 grados. Eso quiere decir que estamos ante un triángulo notable.
Lo voy a recordar porque es un triángulo que tiene que ver con una raíz cuadrada. Así que vamos a recordarlo por acá en un costadito. A ver, si lo logran observar, por favor. A ver, miren. El triángulo notable de 30 y 60. Ahí está. Listo. Muy bien. Observen. El triángulo notable de 30 y 60 tiene como medidas notables a el que se opone a 30, K. El que se opone a 60 es K raíz de 3. Y el que se opone a 90 es 2K. De manera que esas son las medidas notables de un triángulo de 30 y 60 grados, que es como lo que tenemos acá. Porque si acá tenemos a 30 en el vértice superior, acá también sería 60. ¿Ok? Muy bien. Entonces, observando el triángulo grande, ¿cuál será la medida del cateto inferior? A ver, nos están dando la medida del cateto que va por este lado, aquí. Esto nos están dando de dato. Ahí. Y yo quiero averiguar cuánto mide esto, totalmente. Es decir, cuánto es la medida de este cateto. Entonces, claramente lo que tengo que utilizar son justamente las medidas notables. El que se opone a 30, esto sería K, ¿no es cierto? Esta partecita. Sería K. Y lo que se opone a 60 sería K raíz de 3. Todo esto sería K raíz de 3. Vamos a colocar aquí. Y no es difícil darse cuenta que como hemos colocado que esto es 20, es K, esto es K raíz de 3, significa que esto mide 20 raíz cuadrada de 3. Debido a que aquí es 20, acá es 20 raíz de 3. ¿Se entendió? Perfecto, muy bien. Ahora, quiero que se fijen, quisiera que se fijen por favor, en el triángulo que aparece aquí, de esta manera. Fíjense que acá es 30, aquí sería 60 grados. ¿Correcto? Ahí sería 60 grados. En el triángulo que estamos señalando, la hipotenusa vendría a ser 20 raíz de 3. Vamos a borrar este K raíz de 3 porque ya lo utilizamos. Y ahora sí, para el nuevo triángulo que estoy señalando acá, el que se opone a 30 sería K. El que se opone a 60 sería esto, K raíz de 3. Y el que se opone a 90, es decir, esta parte, acá sería 90, claro está. Esto sería 2K. Entonces, haciendo la observación, nos damos cuenta que 2K coincide con 20 raíz de 3. Entonces, 2K es igual a 20 raíz de 3. Significa que K vale 10 raíz de 3. ¿Correcto? Ahí está, justamente. Y como este valor de K es justamente lo mismo que 10 raíz de 3, pues vamos a colocarlo. Borramos una vez el K y colocamos que esto es 10 raíz de 3. ¿Listo? Entonces completamos las medidas. Ahí está. Disculpen, sonó la alarma. Entonces, ya tengo la medida 10 raíz de 3. Entonces, ahora sí, finalmente, nos vamos a enfocar en HR. Borramos estas medidas de K, que ya no tienen nada que ver.
Y ahora sí, vamos al triangulito que está ahí. En el triangulito que está HRP, tengo un ángulo de 60 grados. Entonces, aquí me faltaría completar 30 grados. Si aquí va 30 grados y acá va 60 grados, aquí en ese nuevo triángulo tengo otro triángulo notable que también debe cumplir con estas medidas notables. Entonces, apliquémoslo allí. El que se opone a 30 sería K. El que se opone a 60 sería K raíz cuadrada de 3. Y la hipotenusa sería 2K. Bueno, claramente el 2K coincide con 10 raíz de 3. Entonces, vamos a volver a hacer una igualdad similar a esta, pero esta ya la dejamos de lado porque esta nos sirvió para haber colocado este 10 raíz de 3. Ahora estamos en otro triángulo notable donde vamos a volver a aplicar lo mismo. Entonces sería 2K, ¿con quién coincide? Con 10 raíz de 3. Entonces, ¿qué hacemos? K sería igual, este 2 pasa a dividir y me quedaría 5 raíz de 3. Y con eso prácticamente estamos llegando al final, porque la pregunta, si ustedes se dan cuenta, es hallar HR. HR es igual a K raíz de 3, es decir, 5 raíz de 3 multiplicada por otra raíz de 3. ¿Y cuánto sale esto? 5 por raíz de 3 por raíz de 3 sería raíz de 3 elevado al cuadrado. Es decir, simplemente 3. 5 por 3, 15. Y ahí acabaría el problema. ¿Se entendió? Podríamos haber resuelto la pregunta de muchas maneras, de muchas formas. Lo importante es que el resultado es obtenible. Es decir, tú puedes hallar la respuesta, vaya por el camino que vaya. Podríamos haber obtenido este lado y de aquí pasar a ese triángulo, como ustedes prefieran, pero la respuesta es una sola. Bien, ahora sí pasamos a la pregunta número 4. Vamos a variar un poquito el ángulo de la cámara. Ahí está, perfecto, muy bien. Listo. En la pregunta 4 me dicen, en un triángulo ABC, la medida del ángulo B es 127. Bueno, vamos colocando los datos. A, por aquí tendremos al vértice B y por aquí al vértice C. Ahora, me dicen que el ángulo B es 127 grados, es decir, este ángulo vale 127 grados. Y la medida de BC es 15 unidades. Vamos colocándolo también. Ya, no hay problema, con color azulito. 15 unidades. Me piden hallar la distancia del vértice C a la recta AB. ¿Y quién será la recta AB? Tendría que ser la prolongación de AB. Entonces, vamos a prolongar. Esta vez con color rojito. Observen. Prolongamos la recta AB y sería de esta manera. Aquí colocamos la reglita y vamos a trazar la prolongación de AB. Entonces, sería de esta manera. Ahí está, muy bien. Listo. Ya tengo la prolongación de AB. Esa es la recta. Por acá también seguramente va a salir. Y ya. Esa vendría a ser la recta AB. ¿Correcto? Si lo queremos prolongar más, ahí está. Esta es la recta AB, a la cual está haciendo referencia el problema. Pero me están pidiendo calcular la distancia desde C hacia esa recta. Y ustedes saben que una distancia tiene que ser perpendicular. Entonces, vamos a realizar el trazo del segmento distancia con color verdecito para que se distinga. Entonces, desde el vértice C, te trazo una altura hacia la prolongación de AB.
Entonces, aquí vamos a trazar, observen ahí, así, de esta manera. Vamos a dibujar una línea perpendicular. Entonces, te trazo la línea perpendicular. Mira, mira, mira. Ahí está. Listo, muy bien. Ya está trazada. Entonces, hemos dibujado la distancia desde el vértice C hacia la recta AB. Esta es la distancia que me están pidiendo allá. Esa es la distancia. La pregunta es, ¿cómo vamos a encontrar esa distancia? Pues bien, muy sencillo, y ya seguramente se tienen que haber dado cuenta. Al momento de colocar 127 grados, seguramente se habrán dado cuenta que el ángulo suplementario que falta aquí es 53 grados. Es decir, tengo un ángulo notable. Y si acá es 53, en este otro vértice sería 37. Es decir, estoy en un triángulo notable de 37 y 53. Y ya está. Creo que ustedes ya saben el resto de la historia. Vamos a emplear las medidas notables del triángulo de 37 y 53. Solamente por si las dudas de repente por ahí se pueden haber olvidado, se pueden haber confundido de triángulo, vamos a recordar al triángulo de 37 y 53. Bueno, a ver. El triangulito de 37 y 53, ¿qué medidas notables tiene? Tiene como medidas notables, a ver, vamos a colocar acá, 37 y 53. Sus medidas notables son, el que se opone a 37 es 3K, el que se opone a 53 es 4K, y el que se opone a 90 es 5K. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, creo que con eso ya podemos resolver. Este 15 vendría a ser 5K. El que se opone a 37 sería 3K. Y el que se opone a 53 sería 4K. Entonces, la distancia que me están pidiendo coincide con 4K. ¿De dónde voy a sacar K? De aquí. 5K igual a 15 unidades. Entonces, 5K es igual a 15, K es igual a 3. Entonces, la distancia requerida sería 4 por 3, 12 unidades. ¿Se entendió? Muy bien, excelente. Bien, y para finalizar el ejercicio número 5, que me dice que en un triángulo ABC, la medida del ángulo A es 37 grados, AB es igual a 3 unidades y AC es igual a 15 unidades. Me piden calcular la medida del ángulo B. Bueno, por lo regular en estos problemas, como estamos viendo, tenemos triángulos obtusángulos. Entonces, lo más probable es que en este caso sea similar. Vamos a graficar entonces. A ver, observen. Aquí vamos a tener uno de los lados y por aquí el otro lado. Listo. Muy bien. Porque nada más. No por qué demorar tanto. Listo, muy bien. Entonces, coloquemos que esto es el vértice A. Acá tenemos el vértice B y por acá tenemos el vértice C. Bien, coloquemos los datos. Dice que la medida del ángulo A es 37 grados. Entonces colocamos que esto es 37. ¿Qué más? AB mide 3 unidades. Vamos colocándolo eso con color rojito para que nos sirva de dato. 3 unidades. AC mide 15 unidades. 15 unidades.
Me piden hallar el ángulo B. Miren, ya hemos visto en una pregunta anterior que por este sector se hace una prolongación y se puede sacar un triángulo rectángulo adicional, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, tracemos el triángulo extendido hacia la derecha mediante la prolongación de AB. Ahí está. Muy bien. Listo. Acá también, ya saben que acá vamos a formar un ángulo de 90 grados para formar un triángulo extendido. Listo, muy bien. Entonces, acá cerramos un ángulo de 90 grados. ¿Y para qué me serviría ese triángulo? Me serviría porque si acá tengo 37, en el otro vértice, aquí, todo este angulito tendría que ser 50 y 53, ¿no es cierto? Entonces, ya sé que todo este ángulo va a ser 53 grados. Y esto me permitiría también otra cosa, completar los datos que faltan o los segmentos que faltan. Porque si acá es 37 y acá es 53, ya sabemos de antemano que esta parte de la hipotenusa vendría a ser 5K. El que se opone a 37 sería 3K. Y el que se opone a 53 sería 4K. Pero claro, 4K vendría a incluir todo esto. Todo esto. Todo el sector. ¿Se entendió? Bueno, ya puedo hacer una comparación. Chicos, 5K sería 15. Es decir, ¿cuánto vale K? K valdría 3. Entonces, ¿cuánto mide este segmento? Este segmento va a medir, en realidad, 9, aunque sería 3 por 3, 9 unidades. Vamos colocando que esto es 3K, pero en la parte interior, ¿ok? Ahí está. Y todo esto resultaría ser 9. Muy bien. Ya tengo el valor de este segmentito. Ahí. Hagamos la mano alzada nada más, ¿ok? Para hacerlo rápido. ¿Y cuánto va a medir todo esto? Sería 4 por 3, 12. Entonces, ya tengo la medida de todo este segmento. Pero se dan cuenta ustedes que acá, bueno, son 9 unidades, 12 unidades. 12 unidades menos 3 unidades, ¿cuánto va a medir esta parte? Tendría que ser, ¿cuánto? Claro, tendría que ser 9 unidades también. ¿Por qué? Porque 12 menos 3 sería 9. Entonces, ¿no les parece sospechoso de que en ese triángulo que acabamos de formar tengamos 9 unidades y 9 unidades de catetos? ¿En qué triángulo rectángulo se cumple eso? En el triángulo de 45 y 45. Entonces, hemos deducido que el triángulo que se ha formado a la derecha es un triángulo de 45 grados y 45 grados. Perfecto. Pero la pregunta era hallar la medida del ángulo B. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá la medida del ángulo B? Si este ángulo es 45, el ángulo que viene aquí en el interior sería su suplemento, 135. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 100. Espero que se haya entendido, chicos. Muy bien.